Una pregunta con la que muchas personas han luchado es esta idea de qué enseña tanto la Biblia como la ciencia de la edad de la Tierra. Doctor Antonio, ¿qué nos podría decir acerca de qué es lo que enseña la ciencia acerca de la edad de la Tierra? Bueno, la ciencia dice que la Tierra es muy antigua, que la Tierra debe tener como 4.500 millones de años, porque el universo supuestamente tendría casi 14.000 millones de años, más exactamente 13.700 millones de años. ¿Cómo se llegan a esas cantidades tan elevadas? Pues básicamente por cuatro métodos tiene la ciencia. El primero es la observación de la expansión del universo. Es decir, estamos viendo que el universo se expande, que las estrellas se alejan de nosotros y además las estrellas más alejadas del universo se alejan a mayor velocidad que las que están más cercanas a nosotros. Eso es lo que se llama el corrimiento al rojo. Entonces, de esa luz del corrimiento al rojo, esa luz se analiza, se ve qué elementos químicos forman esas estrellas y esos elementos químicos se meten en un mapa matemático y tenemos un mapa que nos dice cómo se está moviendo el universo y qué edad puede tener el universo. Y entonces las edades que ese método da oscilan en torno a los 13.700 millones de años. Otro método es lo que se llama la temperatura de fondo de microondas. Es decir, nosotros podemos medir la temperatura que en cada época ha tenido el universo. Es como, por ejemplo, si tuviéramos un horno microondas en una habitación y lo ponemos supuestamente a 400 grados centígrados, abrimos la puerta y ponemos termómetros a 1 metro de distancia, a diferentes distancias. Nosotros, observando las diferentes temperaturas de estos termómetros, podemos construir gráficas y sabemos cuánto tiempo hace que el horno se apagó. Eso es lo mismo que ocurre con la temperatura de radiación se puede saber. Y esos datos coinciden que el universo tiene 14.000 millones de años. Otro tema interesante es la combustión estelar. O sea, las estrellas, el Sol, están ardiendo, están en combustión, pero no tienen materiales sólidos ni líquidos, solo tienen gases, gases como hidrógeno y helio. Y ese gas está ardiendo. Entonces, se está disipando, se está desgastando ese gas. Viendo la velocidad a la que se gasta ese gas, podemos llegar a determinar qué antigüedad tiene la estrella, cuándo empezó a arder. Y esto los geofísicos y los astrónomos lo pueden calcular perfectamente. Y finalmente, la presencia de elementos radioactivos en el universo. Por ejemplo, tenemos un elemento radioactivo que es, pues es un elemento químico que al cabo de un tiempo, de una vida media, se desintegra a la mitad, desaparece su masa a la mitad. Entonces, calculando la vida media de esos elementos químicos, hay elementos químicos que su vida media es de 2 a 6 millones de años. Pero la mayoría tienen vidas medias, como el uranio y el torio, el uranio 238 y el torio 232, me parece, que tienen vidas medias de cientos de millones de años, de miles de millones de años. Entonces, claro, calculando eso se dice, a ver, los elementos que tienen vidas medias de pocos millones de años, ¿dónde están en la Tierra? No están, no aparecen en la Tierra. Están en alguna estrella que la supernova explotó recientemente y sabemos que existen, pero porque la estrella es muy joven, muy reciente. Pero los elementos más antiguos del universo no existen en la Tierra. Entonces, haciendo este tipo de cálculos, se puede llegar también a la determinación de que la Tierra tiene 4.700 millones de años y el universo pues tendría alrededor de 13.700 millones de años. Eso es lo que dice la ciencia. Y lo interesante es que obviamente al explicar esos métodos, estos no simplemente son personas adivinando. Hay ciertos métodos muy científicos y calculados para determinar eso, y esa pregunta entonces genera para muchos cristianos cierta incomodidad, porque lo inmediato que ellos piensan es, entonces Génesis 1 se equivocó. Entonces lo que nosotros encontramos en Génesis 1 no puede ser cierto, pero yo creo que lo que suele suceder para muchos de los seguidores de Jesús es que hemos asumido que solo hay una manera de entender lo que está diciendo Génesis 1. Y realmente el debate central para los cristianos no es necesariamente cuál es la edad de la Tierra, el debate central es cómo es que deberíamos nosotros interpretar Génesis 1. Si lo que nosotros estamos diciendo es que el universo únicamente pudo haber sido creado 5 días de 24 horas antes de que Adán fue creado, entonces claro, encontramos cierta discordia entre lo que dice la Biblia
y lo que dice la ciencia. Pero entendemos que bíblicamente y aún hermenéuticamente hay varias diferentes maneras, hay un espectro de cómo es que se puede entender Génesis 1 dentro de la fe ortodoxa, dentro de métodos fieles a la hermenéutica y a la exégesis de las Escrituras, que todavía se puede entender Génesis 1 y lo que se interpreta entonces de Génesis 1 no se encuentra como rival o enemigo de lo que se está diciendo dentro de la ciencia. Yo creo que sí. Por ejemplo, es posible que Dios crease en periodos de 24 horas, que Dios infundiese al universo nueva información, pero que esa nueva información, esos tipos básicos de organismos creados, tuviesen mucho tiempo para desarrollarse y para cambiar, porque Dios crearía tipos básicos de organización que podrían variar en el tiempo a nivel de mutaciones, a nivel de selección natural y haber cambios, hasta que otro día de creación, otro periodo breve de creación, Dios influye más, inyecta más información y esos periodos... Esto es, por ejemplo, la teoría que sustenta John Lennox. En uno de sus últimos libros, él apuesta por eso. También Hugh Russ, en casi toda su obra, Hugh Russ es un astrónomo canadiense que lleva muchos años trabajando esta idea, él habla de esos periodos en los que Dios crea y después la creación se va desarrollando. O sea que no tiene por qué haber una incompatibilidad entre el relato de Génesis 1 y 2 y lo que está descubriendo la ciencia en nuestro tiempo actual. Es decir, hay más posibilidades de interpretación del texto bíblico. Y mucho realmente el centro del debate también gira en torno a ¿por qué fue escrito Génesis 1 y 2? Claro. Porque a menudo nosotros solemos estar imponiendo ciertas preguntas a Génesis 1 y 2 que el autor de Génesis no tenía como interés en contestar y que realmente nosotros encontramos al pueblo de Israel a punto de entrar a la tierra prometida. Ellos están esperando enfrentarse con muchos diferentes dioses paganos y lo que nosotros escuchamos en Génesis 1 y 2 es esta afirmación de que Yahweh, el Dios de Israel, ha creado el sol, ha creado la luna, ha creado todas estas cosas que realmente eran objetos de adoración para muchas de los pueblos paganos que estaban habitando en la tierra prometida. Y por lo tanto realmente no encontramos esta incoherencia o esta incompatibilidad entre lo que dice la ciencia y lo que dicen las Escrituras. Claro, realmente es así. O sea, el relato de Génesis es único, singular, es exclusivo en medio de tantas culturas que pensaban que la materia era eterna. Esas culturas, tanto la babilónica, la sumeria, la persia, la egipcio, Grecia, Roma, ellos creían que la materia era eterna y de esa eternidad material habían surgido los dioses. En cambio, el relato de Génesis dice, no, lo único eterno es Dios. Y Dios crea la materia a partir de la nada. O sea, hay ahí una singularidad especial. Luego también hay que tener en cuenta que lo que pretendía el autor de Génesis era también definir el marco de la semana laboral y del sábado como día de descanso, día de alabar a Dios, día de reflexionar espiritualmente. Eso también conviene tenerlo en cuenta. Los días de Génesis, de la propia definición de la palabra día, se desprende que no eran iguales. No es igual el primer día que el séptimo día en el cual Dios descansó, porque el séptimo día todavía sigue. Por lo tanto, el concepto de día no es siempre igual, ¿no? Sí, los intereses principales del autor eran teológicos. Claro. Eso era su interés. No eran científicos. Principal, ¿no? sí. Claro. Y es una pregunta sumamente llena, ¿verdad? Hay mucho que se podría decir al respecto, pero encontramos obviamente hoy en día la importancia de demostrar que la ciencia y la Biblia realmente no están peleando dos batallas distintas, no están contestando preguntas de una forma diferente, sino que cuando nosotros entendemos la ciencia y entendemos las Escrituras, nosotros podemos ver la compatibilidad entre la revelación natural de Dios y la revelación especial de Dios también. Y además que si la ciencia y la fe no están en conflicto, son complementarias. Es decir, solo hay una verdad. Y todos buscamos esa verdad. Tenemos la verdad revelada en la Escritura y la verdad que persigue la ciencia. Por tanto, es absurdo que los cristianos nos peleemos entre nosotros, porque yo soy creacionista de la tierra joven, usted es creacionista de la tierra antigua, porque yo pienso... Nadie se va a salvar por lo que crea acerca de cómo Dios creó el mundo. Nos salvamos por la sangre de Jesucristo. Entonces, nadie sabe exactamente cómo ocurrió, cómo Dios creó. Incluso es un milagro. Y la ciencia no tiene acceso al milagro, ¿verdad?
Entonces, yo creo que debemos aprender un poco a ser más humildes, más respetuosos con las opiniones de los demás y a pensar que por encima de lo que cada uno pueda pensar, somos hermanos en Cristo y somos hijos de Dios y todos vamos a ser salvos por medio de su sangre.